En el corazón del desierto de California, donde el calor deforma el aire y el silencio es una presencia física, yacen los restos de un reino. No hay mármol ni columnas derrumbadas, solo los cimientos de piedra de una pequeña casa y los esqueletos oxidados de vehículos devorados por el tiempo. Este es el paisaje final del Rancho Barker, un lugar que no fue diseñado para exhibir la riqueza, sino para incubar el terror. Sus ruinas no hablan de opulencia perdida, sino de una ambición mucho más oscura, la de construir un imperio sobre la fractura de la mente humana. El viento que recorre el cañón de Panamint Valley no transporta el eco de fiestas lujosas, sino el olor a polvo, a creosota y a la ceniza fría de un incendio antiguo. Es un viento que pule las rocas y barre los secretos, pero no puede borrarlos del todo. Cada piedra calcinada, cada trozo de metal retorcido, es un artefacto de una historia que la sociedad estadounidense intentó enterrar. Aquí, el aire mismo parece pesado, cargado con la memoria de los sermones apocalípticos que rebotaron contra estas mismas colinas inhóspitas. Este lugar nunca fue un mero escenario, fue un protagonista activo, un cómplice silencioso. Su geografía no fue una casualidad, sino una declaración de intenciones. Aislado, hostil y de difícil acceso, el rancho era la primera muralla de una fortaleza que no estaba hecha de ladrillos, sino de control psicológico. El desierto no solo separaba a sus habitantes del mundo exterior, sino que los despojaba de sus referencias, dejándolos vulnerables a la única voz que importaba, la de su profeta. Lo que el fuego se llevó en 2009 fue la cáscara, las cabañas de madera en descomposición, los autobuses abandonados que servían de dormitorios, toda la frágil infraestructura de la comuna se desvaneció en una noche, como si la propia tierra intentara purgar una infección. Pero el fuego no pudo alcanzar los cimientos, ni el alma del lugar. Las cicatrices permanecen en el terreno, un mapa indeleble de la locura que aquí echó raíces y floreció en violencia. En el centro de este vacío, como una pupila que mira al cielo, sobrevive un pozo de agua seco, un círculo perfecto de piedra oscura en la tierra agrietada. Los miembros de la secta lo llamaban el agujero sin fondo. No era simplemente una estructura abandonada, sino el epicentro simbólico de su universo. Era el corazón negro del rancho, un altar alrededor del cual se tejieron las liturgias más siniestras y se sellaron los pactos de sumisión. Este pozo representaba la promesa hueca que sostenía todo el edificio ideológico. Prometía un portal a otro mundo, un refugio durante la guerra racial que se avecinaba, pero en realidad era solo un abismo estéril. Se convirtió en un púlpito para las profecías más delirantes y en una herramienta de intimidación, la amenaza silenciosa de una caída sin fin para cualquiera que osara dudar. Su vacío era un espejo del vacío espiritual que vendía como salvación. El rancho extendía su dominio mucho más allá de sus estructuras físicas. El desierto circundante era una extensión de su arquitectura de control. Las caminatas extenuantes bajo un sol abrasador, el aislamiento sensorial de las noches heladas, todo formaba parte de un ritual diseñado para quebrar la voluntad y reforzar la dependencia. El paisaje no era un fondo, sino una herramienta activa de adoctrinamiento, un entorno que erosionaba al individuo hasta convertirlo en un mero seguidor. Se trataba, en esencia, de un antipalacio. En lugar de oro y terciopelo, sus muros exhibían una austeridad forzada, una miseria material que se presentaba como un signo de pureza espiritual. Era el rechazo absoluto a la sociedad de consumo, pero no en busca de la libertad, sino de una forma más profunda de esclavitud. Cada objeto robado, cada arma escondida, era un símbolo de estatus en este reino invertido donde el poder no se medía en posesiones, sino en la aniquilación de la identidad ajena. Las ruinas que hoy se visitan son los huesos de un organismo vivo. Sus paredes de piedra, ahora desnudas, fueron testigos de la sistemática deconstrucción de almas. Escucharon las confesiones forzadas, absorbieron el miedo colectivo y presenciaron cómo jóvenes desorientados entregaban su libre albedrío a cambio de un sentido de pertenencia.
La historia de este lugar no está escrita en libros, sino impregnada en su misma geología. La fachada que proyectaba al mundo era una ilusión cuidadosamente construida, la de una comuna hippie, un refugio de paz y amor libre en los márgenes de la sociedad. Pero detrás de esa máscara se ocultaba un campo de concentración psicológico, un laboratorio para un experimento de control mental a una escala aterradora. El caos y la suciedad no eran un descuido, sino parte del diseño, un entorno calculado para hacer de la sumisión la única estrategia de supervivencia. El silencio que ahora domina el rancho es una ilusión. Es un silencio preñado de ecos, de las canciones que se entonaban para ahogar el pensamiento crítico, de las órdenes susurradas en la oscuridad de la noche, del llanto silenciado de los que empezaban a comprender la naturaleza de su cautiverio. El espacio físico se convirtió en un reflejo material de la mente de su amo, paranoico, aislado y podrido desde su núcleo. La decadencia visible hoy es solo la capa más superficial de la historia. Las rocas y el polvo son el testimonio de un colapso material que llegó mucho después del colapso moral. Cuentan la historia de un final, pero ocultan la verdadera naturaleza de su comienzo y el mecanismo preciso del horror que se gestó en su interior. Pero lo que la casa ocultaba estaba aún por descubrir. Para entender al monstruo, primero hay que descifrar la arquitectura de su locura. Suscríbete para seguirnos en este descenso a las profundidades de un imperio construido no sobre la tierra, sino sobre las ruinas del alma. El hombre que construiría este reino de polvo no nació como un profeta, sino como un descarte. Charles Maddox, nacido en 1934 en el corazón industrial de Ohio, llegó a un mundo que no tenía un lugar para él. Su nombre de pila fue un acto de indiferencia. Su apellido, una nota a pie de página temporal en la vida de una madre adolescente y ausente. La ausencia de un padre no fue un simple vacío genealógico, sino la primera piedra en la construcción de una psique que buscaría compensar esa falta de origen con un control total sobre el destino de los demás. Su infancia no fue una sucesión de recuerdos, sino una colección de abandonos. Se desarrolló en el paisaje anónimo de moteles baratos, bares de carretera y la sombra de figuras masculinas transitorias. La historia, posiblemente apócrifa pero psicológicamente precisa, de que su madre lo intercambió por una jarra de cerveza, define la percepción fundamental de su existencia, la de ser una mercancía, un objeto sin valor intrínseco, cuya única función era satisfacer las necesidades efímeras de otros. Esta herida primigenia se convertiría en el motor de una venganza contra un mundo que lo tasó y lo encontró insignificante. El Estado se convirtió en su única figura paterna constante, una figura abusiva y negligente. Los reformatorios y las prisiones juveniles no fueron centros de corrección, sino universidades del crimen. En estas instituciones no aprendió a respetar la ley, sino a despreciar su hipocresía. Asimiló las dinámicas del poder en su forma más elemental: la depredación, la sumisión y la explotación de la debilidad. Cada muro de hormigón y cada puerta de acero reforzaron su convicción de que la sociedad era una jaula, y su único objetivo sería construir una propia donde él tuviera las llaves. Sus primeros delitos carecían de la ambición mesiánica que más tarde lo definiría. Eran actos de supervivencia desesperada, robos de coches, falsificación de cheques, proxenetismo. Cada uno de estos crímenes era un ensayo, una prueba de los límites de la sociedad y de su propia capacidad para transgredirlos. Cada arresto y cada condena no eran fracasos, sino lecciones prácticas. No erosionaron su ego, lo endurecieron, confirmando su visión del mundo como una guerra perpetua entre él y el sistema. Fue dentro de la arquitectura carcelaria donde su ideología tomó forma. El aislamiento forzado le proporcionó el tiempo y el espacio mental para estudiar. Se sumergió en la cienciología, el esoterismo y las técnicas de Dale Carnegie, no en busca de la salvación o el éxito, sino de herramientas para la manipulación. Aprendió a diseccionar la psique humana, a identificar las inseguridades y los anhelos, y a reflejarlos para crear una dependencia instantánea,
La prisión no lo contuvo, lo incubó transformando a un delincuente común en un filósofo del nihilismo. El punto de inflexión llegó con su liberación en 1967. El mundo al que regresó estaba en plena efervescencia, irreconocible. California, epicentro de la contracultura, le ofreció un ecosistema perfecto. En la juventud desilusionada de Haight-Ashbury, con su discurso de amor libre y rechazo a la autoridad, no vio a una generación de idealistas, sino a un rebaño sin pastor, una materia prima perfecta para sus ambiciones. Su momento no fue una casualidad histórica, sino la colisión de un depredador perfectamente adaptado con un entorno vulnerable. La ambición mutó. El resentimiento acumulado durante 32 años de encierro y rechazo exigía un escenario a su altura. El catalizador final fue el fracaso de su carrera musical. La industria discográfica, el símbolo del éxito y la validación que anhelaba, le cerró la puerta. Si no podía ser adorado como un ídolo de masas a través del arte, entonces sería temido como un destructor a través del caos. La negación de su genio autoproclamado encendió la mecha de su venganza. Fue entonces cuando la necesidad psicológica de un reino físico se volvió una obsesión. No deseaba una mansión en Beverly Hills como trofeo de estatus. Eso era participar en el juego de la sociedad que lo había repudiado. Necesitaba un antipalacio, un espacio que fuera la negación material y simbólica de ese mundo. Un lugar donde la riqueza no se midiera en dólares, sino en devoción, y donde la única ley fuera su voluntad. Un territorio soberano para una nación de uno. La idea del rancho no nació de un plano, sino de una necesidad nómada. Comenzó con un autobús escolar pintado de negro, un santuario móvil que recorría la costa oeste. Pero el autobús era un dominio transitorio, vulnerable. El poder absoluto requería un anclaje geográfico. Un lugar donde pudiera aislar a sus seguidores, cortar sus lazos con el mundo exterior y controlar cada estímulo, cada pensamiento, cada aliento. El desierto se presentó como la elección inevitable. Su hostilidad no era un inconveniente, sino una herramienta de adoctrinamiento. El calor abrasador durante el día y el frío helador por la noche, el aislamiento sensorial y la inmensidad vacía, todo contribuía a erosionar el ego individual. El paisaje no era un mero fondo, sino un cómplice activo en el proceso de desmantelamiento psicológico. Era el espejo perfecto de su propio vacío interior, un lienzo en blanco para su apocalipsis. Spahn Ranch, un decrépito plató de cine para westerns, fue el primer prototipo de su reino. El lugar, ya impregnado de una historia de ficción y realidad borrosas, era el escenario ideal. Allí, en medio de fachadas de pueblos fantasma, pudo ensayar su papel de líder carismático, dirigiendo a un elenco de seguidores cautivos en el guión de su propia mitología. Era un campo de pruebas para sus técnicas de control. Pero Spahn Ranch seguía estando demasiado cerca de la civilización. Sus fronteras eran permeables a la influencia externa. A medida que su paranoia crecía y sus delirios de grandeza se intensificaban, la necesidad de un aislamiento total se volvió primordial. No bastaba con estar en los márgenes de la sociedad. Necesitaba estar completamente fuera de su alcance, en un lugar donde pudiera ensayar el fin del mundo sin testigos. El detonante para encontrar este santuario final fue la cristalización de su profecía. La teoría del Helter Skelter, una interpretación delirante de una canción de The Beatles, se convirtió en el evangelio de su secta. Esta inminente guerra racial apocalíptica no era solo una creencia, sino una necesidad estratégica. Exigía un búnker, un arca en el desierto, desde la cual él y sus elegidos pudieran esperar el colapso de la civilización para emerger como sus nuevos amos. El rancho Barker, enclavado en las profundidades del Valle de la Muerte, fue la encarnación de esa necesidad. Su valor no residía en su arquitectura o en sus recursos, sino en su inaccesibilidad casi absoluta. Era un punto final geográfico, un callejón sin salida en el mapa que se correspondía con el callejón sin salida ideológico que él predicaba. Era el lugar perfecto para desaparecer del mundo
antes de intentar destruirlo. La modesta casa de piedra y las cabañas de madera no eran el premio. El premio era el control total que el lugar garantizaba. El rancho se convirtió en la manifestación física de su mente. Una fortaleza aislada, paranoica y austera en su exterior, pero que albergaba en su interior una compleja maquinaria de terror psicológico. La propiedad no fue adquirida para ser habitada, sino para ser dominada. No era un hogar, sino un laboratorio. De este modo, el trayecto desde una celda de prisión hasta un rancho remoto no fue una ruptura, sino una progresión ininterrumpida. Cada institución que lo había contenido le había enseñado, por inversión, cómo construir la suya propia. El rancho no fue un refugio contra la sociedad, sino el diseño de una sociedad alternativa, un microcosmos totalitario erigido sobre los cimientos de una vida de rechazo y una sed insaciable de poder absoluto. El imperio no se construyó con ladrillos y mortero, sino con las ruinas de otras vidas. La primera fase de la construcción fue la selección de la materia prima. En las calles de Haight-Ashbury, entre el humo del incienso y las promesas rotas del verano del amor, el arquitecto de este reino encontró a sus primeros ciudadanos. No buscaba a los fuertes o a los ambiciosos, sino a los perdidos, a los jóvenes que habían huido de hogares rotos en busca de una familia y solo habían encontrado un vacío más grande. El primer cuartel general, Spahn Ranch, fue un escenario perfecto para la primera etapa del engaño. Sus fachadas de western, diseñadas para crear ilusiones cinematográficas, sirvieron para proyectar la fantasía de una comuna utópica. Allí, bajo el sol californiano, se ofrecía un refugio contra un mundo hipócrita y materialista. La libertad era la moneda de entrada, una promesa de aceptación incondicional que desarmaba las defensas de los recién llegados y los preparaba para la sumisión. La deconstrucción del individuo comenzaba sutilmente. No se usaba la fuerza física, sino un cóctel químico y psicológico cuidadosamente administrado. El LSD se convirtió en el sacramento principal, una herramienta para disolver las fronteras del ego y abrir la mente a nuevas realidades, realidades que eran cuidadosamente moldeadas por una única voz. Las sesiones con ácido no eran fiestas, sino cirugías psíquicas sin anestesia, diseñadas para borrar el pasado de cada miembro. El sexo se despojó de toda intimidad para convertirse en un instrumento de poder. Se fomentaban las relaciones grupales para aniquilar el concepto de pareja, rompiendo los lazos de lealtad exclusivos que pudieran competir con la devoción al líder. Cada cuerpo se convirtió en propiedad comunal, pero la comuna tenía un único propietario. Él era el centro gravitacional de toda la energía sexual, utilizándola para recompensar, castigar y cimentar su estatus de patriarca divino. Paralelamente, se tejía la red ideológica. Las noches en el rancho se llenaban con sermones interminables, una mezcla de fragmentos bíblicos, cienciología, filosofía de Dale Carnegie y sus propias interpretaciones delirantes de la cultura pop. Las canciones de The Beatles no eran música, sino un texto sagrado, un evangelio codificado que solo él podía descifrar y que anunciaba el inminente apocalipsis. La repetición constante erosionaba el pensamiento crítico hasta que su palabra se convirtió en la única verdad. A medida que el control se intensificaba, la necesidad de un aislamiento mayor se hizo evidente. Spahn Ranch era permeable, demasiado cercano al mundo que pretendían destruir. La migración al mucho más remoto Barker Ranch marcó una nueva fase en la construcción del imperio. Este no fue un simple cambio de ubicación, sino un ascenso estratégico a una fortaleza natural. El desierto del Valle de la Muerte se convirtió en el muro definitivo. La arquitectura del Barker Ranch reflejaba la nueva etapa del régimen, la austeridad total. La pequeña casa de piedra y las cabañas en ruinas no eran un signo de fracaso, sino la manifestación física de su ideología. La miseria material se presentaba como una insignia de pureza espiritual, un rechazo deliberado a la corrupción de la sociedad de consumo. Vivir en la incomodidad era una prueba constante de lealtad, un recordatorio de que la única riqueza que importaba era la aprobación del líder.
El propio paisaje se convirtió en una herramienta de adoctrinamiento. Las temperaturas extremas, la escasez de agua y la inmensidad vacía del desierto trabajaban para quebrar la voluntad. Las caminatas forzadas bajo un sol abrasador no eran ejercicios, sino rituales de sumisión. El entorno hostil reforzaba la dependencia del grupo para la supervivencia y hacía del rancho el único lugar seguro en un universo amenazante. Dentro de este santuario aislado, la estructura social se solidificó en una jerarquía absoluta. La ilusión de una comuna democrática se desvaneció, reemplazada por una estructura familiar distorsionada con un padre incuestionable. Los nombres de nacimiento fueron borrados y reemplazados por nuevos nombres otorgados por él, un acto simbólico que sellaba la muerte de la identidad anterior y el renacimiento como un mero apéndice de su voluntad. El imperio necesitaba una economía, aunque fuera depredadora. La autosuficiencia era una ficción. La supervivencia dependía del saqueo sistemático del mundo exterior. Pequeños robos, fraudes con tarjetas de crédito y mendicidad se convirtieron en las actividades económicas fundamentales. Cada acto criminal no solo proveía recursos, sino que también fortalecía el vínculo del grupo contra un enemigo común y hacía imposible el retorno a la sociedad convencional. Fue entonces cuando las incursiones nocturnas, conocidas como creepy crawls, se convirtieron en una práctica habitual. Miembros de la secta entraban sigilosamente en casas de desconocidos mientras dormían, no para robar objetos de valor, sino simplemente para mover muebles y observar a los durmientes. Eran actos de terror psicológico puro, ensayos para la invasión final y una forma de desensibilizar a los seguidores ante la violación del espacio ajeno. El rancho comenzó a transformarse en un campamento militar. La adquisición de armas, principalmente a través del robo, cambió la dinámica interna. La paranoia del líder, alimentada por su profecía del Helter Skelter, se materializó en una necesidad obsesiva de defensa y preparación. El sonido de las prácticas de tiro empezó a resonar en el cañón, reemplazando a las canciones de la era anterior. Los vehículos robados, especialmente los todoterrenos adaptados para el desierto, se convirtieron en los nuevos símbolos de estatus. No eran lujos, sino herramientas de guerra, los carros del ejército apocalíptico. Su presencia en el rancho, estacionados como una flotilla lista para el combate, alteró el paisaje, convirtiendo el refugio en una base de operaciones. Cada motor modificado era una declaración de intenciones. Se establecieron puestos de vigilancia en los puntos elevados que rodeaban la propiedad. La vigilancia ya no era solo interna, para controlar a los propios miembros, sino también externa, en una espera paranoica de un ataque que nunca llegaría. El rancho, que una vez fue un lugar para esconderse del mundo, ahora se preparaba activamente para enfrentarse a él. Su arquitectura se volvió defensiva. El agujero sin fondo, el pozo seco en el corazón del rancho, adquirió una nueva y siniestra prominencia. Dejó de ser solo un punto de reunión para convertirse en un púlpito del terror. Se convirtió en el lugar donde se impartían las órdenes más oscuras y se hacían las amenazas más veladas. Su vacío era un recordatorio constante del destino que aguardaba a los traidores, un abismo físico que reflejaba el abismo moral en el que todos se hundían. El rudimentario estudio de grabación, ensamblado con equipos robados, fue el último añadido a la infraestructura del rancho. Representaba el núcleo del resentimiento que lo impulsaba todo, la carrera musical fallida. En este espacio, el profeta del Apocalipsis aún intentaba convertirse en una estrella de rock, grabando canciones que, en su mente, cambiarían el mundo. Era el monumento a la vanidad que había desencadenado la locura. La disciplina se endureció. La espontaneidad del amor libre fue reemplazada por una rutina casi marcial. Las tareas diarias, la preparación de alimentos, el mantenimiento de las armas y los vehículos, todo se realizaba con una eficiencia sombría. La alegría forzada de los primeros días se había evaporado, dejando solo una tensión expectante, la calma antes de la tormenta que su líder prometía desatar. El rancho se convirtió en un organismo completamente autónomo,
un ecosistema cerrado que se alimentaba del miedo y la devoción. Sus habitantes ya no recordaban quiénes habían sido antes de llegar. Sus mentes habían sido vaciadas y rellenadas con una nueva mitología. Eran el ejército perfecto, leales, sin preguntas y convencidos de que su violencia era un acto de purificación necesario. La transformación estaba completa. El refugio hippie se había metamorfoseado en un nido de terroristas. Cada piedra, cada viga de madera podrida del rancho se había impregnado de la ideología de su amo. La propiedad ya no era un simple lugar en el desierto, sino la encarnación física de una mente nihilista, un arma cargada y apuntando al corazón de una sociedad desprevenida. El imperio, en su apogeo interno, estaba listo para declarar la guerra. El aislamiento había cumplido su propósito, incubando una forma de lealtad tan absoluta que trascendía la moralidad y la razón. Los habitantes del rancho ya no eran seguidores, sino extensiones vivientes de una única voluntad destructiva. El siguiente paso no sería una expansión arquitectónica, sino una expansión del caos. ¿Qué detalle revela mejor la vanidad de este constructor? Los todoterrenos robados exhibidos como trofeos, el arsenal oculto para una guerra imaginaria, o el rudimentario estudio de grabación donde esperaba convertirse en un ídolo. El rancho había dejado de ser un refugio para convertirse en un reino. En la cúspide de su poder, el arquitecto de este imperio de polvo gobernaba un dominio absoluto. Una nación soberana delimitada no por fronteras geográficas, sino por el alcance de su voluntad. La propiedad, en su miseria calculada, se había transformado en la sala del trono de un monarca nihilista. Cada amanecer sobre el Valle de la Muerte no traía la promesa de un nuevo día, sino la reafirmación de una única ley inmutable, la suya. La ilusión de una comuna libertaria se había desvanecido por completo, reemplazada por una coreografía de control marcial. La vida en el Barker Ranch ya no era un acto de rebelión espontánea, sino una liturgia diaria de sumisión. Las tareas, desde la limpieza de las armas hasta la preparación de la escasa comida, se ejecutaban con una precisión sombría. El espacio ya no pertenecía a la comunidad. Cada rincón era un escenario para la demostración del poder de un solo hombre. La casa principal de piedra, antes un simple cobijo, era ahora un santuario inaccesible, la fortaleza interior de un rey paranoico. Solo los más leales tenían permiso para entrar en sus dominios, y nunca sin ser convocados. En su interior, el desorden no era casual, sino un reflejo del caos mental que proyectaba al exterior. Era el centro de mando desde el cual se planificaban las incursiones y se dictaban las profecías que mantenían al rebaño en un estado de perpetua expectación. El lujo de este reino no se medía en objetos preciosos, sino en la aniquilación de la voluntad ajena. Los trofeos no eran obras de arte, sino los todoterrenos robados, aparcados en formación como una caballería postapocalíptica. Cada vehículo era un símbolo de una victoria sobre el mundo exterior, una pieza más en el arsenal de una guerra que solo existía en la mente de su general. Su mantenimiento era un deber sagrado, una preparación constante para el fin de los tiempos. La noche transformaba el rancho en un teatro del terror. Las hogueras ya no eran para cantar canciones de paz, sino para iluminar los sermones del líder. Alrededor del fuego, con las sombras danzando sobre los rostros de sus acólitos, se detallaban las visiones del Helter Skelter. La palabra se convertía en un arma, cincelando la realidad hasta que la única verdad posible era la que emanaba de sus labios, una mezcla hipnótica de evangelio y delirio. El agujero sin fondo se consolidó como el altar mayor de esta nueva religión. Era el púlpito desde el cual se impartían las lecciones más crueles. Allí, al borde del abismo, se realizaban simulacros de ejecución, rituales diseñados para despojar a los seguidores de su miedo a la muerte, y más importante aún, de su aversión a matar. La amenaza de ser arrojado al vacío era una herramienta de disciplina más eficaz que cualquier castigo físico. Los rituales clandestinos se volvieron más sistemáticos. Las orgías forzadas, presentadas como un acto de amor comunal,
eran en realidad cirugías estratégicas para extirpar cualquier lealtad personal que pudiera competir con la devoción al patriarca. El sexo se convirtió en una transacción de poder, un mecanismo para reafirmar su dominio absoluto sobre cada cuerpo y cada alma dentro de los confines de su territorio. Las incursiones nocturnas, los creepy crawls, evolucionaron de simples actos de terrorismo psicológico a misiones de entrenamiento. Ya no se trataba solo de asustar a los habitantes de las casas, sino de ensayar la invasión, de familiarizar a sus soldados con la transgresión y la violación del espacio sagrado del hogar ajeno. Cada incursión exitosa era una prueba más de que las leyes del mundo exterior no se aplicaban a ellos. El rancho se convirtió en un búnker psicológico, una cámara de eco donde la única voz audible era la del profeta. El aislamiento geográfico, antes una herramienta de adoctrinamiento, ahora era un arma defensiva. Se establecieron puestos de vigilancia en las colinas circundantes, operados en turnos rotativos. La paranoia del líder se había contagiado a todo el grupo, que vivía en un estado de alerta permanente, esperando un ataque del sistema que habían repudiado. La violencia se normalizó, convirtiéndose en el lenguaje cotidiano del rancho. Las disputas internas ya no se resolvían con palabras, sino con demostraciones de fuerza, orquestadas por el líder para reafirmar la jerarquía. Se fomentaba una cultura de la delación, donde la lealtad se demostraba traicionando a los compañeros ante la más mínima señal de duda. La confianza mutua fue erradicada, dejando solo la dependencia vertical hacia la cima del poder. El arsenal, cuidadosamente oculto en cavidades subterráneas y en compartimentos secretos de los vehículos, era el secreto mejor guardado del rancho. Las armas no eran solo para la defensa, eran la promesa tangible del apocalipsis, la herramienta con la que iniciarían la guerra racial, que, según la profecía, los elevaría a su legítimo lugar como gobernantes del nuevo mundo. Su limpieza y mantenimiento eran parte del ritual diario. Detrás de la fachada de invencibilidad, la fortaleza era también una prisión. Nadie podía abandonar el rancho sin permiso expreso, y cualquier intento de fuga se consideraba una traición capital. El desierto ya no era solo un muro, sino un verdugo. Su inmensidad hostil garantizaba que cualquier fugitivo se enfrentaría a una muerte lenta y solitaria, una perspectiva que disuadía incluso a los más desesperados. La autarquía era un mito cuidadosamente mantenido. A pesar de la retórica de rechazo a la sociedad, el rancho era un parásito que se alimentaba de ella. La supervivencia dependía enteramente de las incursiones de saqueo en las ciudades cercanas. Cada lata de comida, cada galón de gasolina, cada pieza de equipo robada, era una transfusión de sangre del mundo odiado que mantenía vivo al organismo aislado. En medio de este régimen de terror y preparación bélica, una estructura destacaba por su incongruencia: el rudimentario estudio de grabación. Equipado con magnetófonos y micrófonos robados, era el santuario personal del líder, el monumento a la herida narcisista que lo impulsaba todo. Allí, en la soledad del desierto, el profeta del fin del mundo seguía intentando grabar las canciones que creía que lo convertirían en una estrella más grande que The Beatles. Este espacio era la clave para entender la grotesca dualidad del reino. Mientras sus seguidores se preparaban para morir por él en una guerra santa, su líder seguía obsesionado con la validación de la misma industria cultural que pretendía destruir. El poder absoluto sobre su pequeña secta no era suficiente. Anhelaba la adoración de las masas que lo habían rechazado. El rancho entero era, en última instancia, el escenario para un drama de venganza personal. La atmósfera dentro del búnker se volvió sofocante, cargada de una tensión casi eléctrica. La constante preparación para un clímax apocalíptico que nunca llegaba empezó a desgastar los nervios. La devoción ciega comenzó a dar paso a un miedo silencioso y a una fatiga existencial. El paraíso prometido se había revelado como un campo de concentración a cielo abierto. El control del líder era total, pero su base era frágil. Se sostenía sobre una promesa, y las promesas exigen un cumplimiento. La inacción se estaba volviendo insostenible.
La energía violenta que había cultivado y concentrado dentro de los confines del rancho necesitaba una salida, un objetivo. De lo contrario, corría el riesgo de implosionar y consumirlo a él mismo. La teatralidad de su poder había alcanzado su máxima expresión. Gobernaba como un dios sobre un puñado de almas rotas en un pedazo de tierra olvidada, un rey de la nada convencido de su omnipotencia. El aislamiento que le había dado el poder absoluto también le había cegado a la realidad. Creía que su microcosmos era el universo entero. La salud del imperio se medía por la intensidad del miedo que generaba. En este sentido, el reino estaba en su apogeo. Cada seguidor era un espejo que reflejaba la imagen grandiosa que el líder tenía de sí mismo. El rancho funcionaba como una máquina perfecta, un organismo afinado para un único propósito destructivo. Sin embargo, el motor de esta máquina no era la ideología, sino el resentimiento. La profecía del Helter Skelter no era una creencia genuina, sino una justificación para el acto de violencia que su ego herido exigía. El rancho no era el arca para sobrevivir al fin del mundo, sino la plataforma de lanzamiento para iniciarlo. La invencibilidad era una ilusión óptica creada por el aislamiento extremo. El rey en su fortaleza de polvo no se daba cuenta de que los muros que lo protegían también lo estaban encerrando. El poder concentrado en un espacio tan pequeño y hermético se estaba volviendo volátil, como un explosivo en un recipiente sellado. El reinado había alcanzado su cenit. La maquinaria de control psicológico y preparación militar estaba perfectamente engrasada y lista para ser desplegada. El siguiente paso ya no podía ser hacia adentro, consolidando un poder ya absoluto. El imperio, para sobrevivir, necesitaba expandirse a través del único medio que conocía, el terror. La guerra ya no era una profecía lejana, era una necesidad inminente. Toda fortaleza construida sobre la mente humana comparte su misma vulnerabilidad. Es susceptible a la fatiga. En el apogeo del reino, cuando el control parecía absoluto y la voluntad del profeta era la única ley natural, las primeras fisuras comenzaron a aparecer. No eran grietas en la piedra de la casa principal, sino en la psique de sus habitantes. La tensión de esperar un apocalipsis que nunca llegaba, la dieta de paranoia y privación, empezó a erosionar los cimientos de la fe ciega. El aire en el rancho se enrareció. La expectación eléctrica de los meses anteriores se transformó en una calma pesada y opresiva. Las canciones alrededor de la hoguera sonaban forzadas. Los sermones del líder se volvían más erráticos, más desesperados, como si intentara tapar con el volumen de su voz un silencio creciente en el corazón de sus seguidores. La devoción, como cualquier recurso, comenzaba a agotarse. La propia propiedad empezó a reflejar esta decadencia interna. El óxido avanzaba con más agresividad sobre los chasis de los todoterrenos. Un grifo goteaba con una persistencia enloquecedora y el polvo del desierto, antes un símbolo de pureza ascética, ahora parecía simplemente suciedad. El rancho ya no se sentía como un búnker listo para la guerra, sino como un barco varado, pudriéndose lentamente bajo un sol indiferente. La primera grieta visible fue un acto de desobediencia pasiva. Un miembro joven, durante una de las caminatas rituales de resistencia, se desplomó por agotamiento y se negó a continuar. No hubo un desafío verbal, solo el lenguaje mudo de un cuerpo que había alcanzado su límite. Fue un momento minúsculo, pero sísmico. Demostró que la voluntad del profeta no era, después de todo, omnipotente sobre la materia. La reacción del líder fue predecible. En lugar de reconocer la debilidad, la castigó con una crueldad teatral, utilizando la humillación pública para reafirmar su autoridad. Pero el efecto fue el contrario. El miedo que impuso no soldó la grieta, sino que la ensanchó. Por primera vez, la lealtad de algunos no se basaba en el amor o la creencia, sino en el terror a las consecuencias, una argamasa mucho menos fiable. El mundo exterior, durante tanto tiempo mantenido a raya por el desierto, comenzó a filtrarse. Una patrulla de guardas forestales, investigando informes de incendios, se acercó al rancho más de lo habitual. No descubrieron nada,
pero su mera presencia rompió el hechizo del aislamiento total. Recordó a los habitantes del búnker que existía una autoridad más allá de la suya, una que no respondía a sus profecías. Esta presión, tanto interna como externa, obligó al arquitecto del caos a acelerar sus planes. La profecía del Helter Skelter no podía seguir siendo una promesa abstracta. Necesitaba un catalizador, una chispa que incendiara el mundo. La inacción se había convertido en una amenaza para su propio poder. La violencia ya no era una opción, sino una necesidad para mantener la cohesión del imperio. Fue entonces cuando la arrogancia, el defecto fatal de todo constructor de reinos, dictó el siguiente movimiento. Los asesinatos de Tate LaBianca no se concibieron como crímenes discretos, sino como una obra de teatro sangrienta, un manifiesto escrito con las vidas de extraños. El objetivo no era matar, sino aterrorizar a una nación, y en su delirio, señalar a los culpables equivocados para desatar la guerra racial que tanto anhelaba. La brutalidad de los actos fue una decisión estratégica. Los mensajes dejados en las paredes con la sangre de las víctimas eran la firma de un artista del caos, un intento de elevar el asesinato a la categoría de acto simbólico. En su mente era un golpe maestro, una jugada tan audaz e incomprensible que el sistema sería incapaz de procesarla. Creía que la autoría se perdería en el pánico general. Sin embargo, en el rancho, el eco de la violencia no trajo la euforia del triunfo, sino un silencio denso y antinatural. La realidad del acto, despojada de su justificación ideológica, se instaló en la conciencia de los ejecutores. Habían cruzado un umbral del que no había retorno, y el santuario del desierto de repente se sintió menos como una fortaleza y más como una jaula. El mundo no reaccionó como la profecía había predicho. No hubo una guerra racial instantánea. En su lugar, hubo una respuesta que el profeta no había anticipado en su megalomanía. Una investigación policial de una escala y una tenacidad sin precedentes. El foco de la ley, la atención de todo un país, se giró como un ojo implacable hacia la oscuridad de la que había surgido el horror. La fortaleza comenzó a sentirse claustrofóbica. El aislamiento, que antes era un escudo protector, se convirtió en un factor de riesgo. Cada miembro era ahora un depositario de un secreto mortal, y el rancho, un contenedor de pruebas vivientes. La paranoia del líder, antes una herramienta de control, se volvió contra él. Ahora, la amenaza no solo venía de fuera, sino de cada uno de los rostros que lo rodeaban. La caída no comenzó con un asalto táctico, sino con la banalidad de la ley. Una serie de redadas en el rancho, motivadas por sospechas de robo de vehículos, desmantelaron la ilusión de invulnerabilidad. Los agentes que llegaron no buscaban a los asesinos más notorios de América, sino a simples ladrones de coches. Pero lo que encontraron fue un ecosistema de miseria y control que activó todas las alarmas. Estas detenciones por cargos menores fueron la fractura decisiva. Por primera vez en meses, varios miembros clave fueron separados del grupo y, crucialmente, de la influencia directa de su líder. En la esterilidad de una celda de interrogatorios, lejos del calor hipnótico de la hoguera del desierto, la realidad comenzó a filtrarse de nuevo en sus mentes adoctrinadas. Fue en una de estas celdas donde se produjo la traición definitiva. Susan Atkins, una de las ejecutoras más devotas, no se quebró bajo la presión de un interrogatorio. Se rompió por el peso de su propio ego, una vanidad que había sido cultivada y premiada dentro de la secta. Necesitaba que alguien supiera la magnitud de su poder, la importancia de su papel en la historia. Ante una compañera de celda, una completa extraña, se jactó. Describió los crímenes no con remordimiento, sino con el orgullo de un soldado que narra su mayor batalla. En ese acto de autoglorificación, la arquitectura hermética del secreto se vino abajo. La historia, contada con detalles que solo un participante podía conocer, salió del rancho por primera vez. Aquella confesión fue una fuga lenta, un veneno que comenzó a extenderse por los canales del sistema judicial. La información pasó de una reclusa a un guardia, de un guardia a un detective, y lentamente, pieza por pieza,
Los investigadores comenzaron a conectar los asesinatos más brutales de la década con una comuna de marginados en el desierto. Dentro del Barker Ranch, la vida continuaba en una ignorancia casi total de esta brecha fatal. El líder seguía predicando, los seguidores seguían obedeciendo, convencidos de que los muros del desierto y la astucia de su profeta los mantenían a salvo. No sabían que su mundo ya había sido sentenciado, no por un ejército, sino por una sola palabra susurrada en el lugar equivocado. La estructura que parecía tan sólida desde dentro se revelaba ahora como un castillo de naipes. Había resistido la presión del desierto y la hostilidad del mundo, pero no pudo resistir el defecto inherente a su propio diseño, la falibilidad del material humano con el que estaba construida. El imperio no se desmoronó por un ataque frontal, se pudrió desde dentro, a través de las grietas de la duda, la fatiga y la vanidad. El silencio del Valle de la Muerte, que había sido el cómplice perfecto para la gestación del horror, estaba a punto de ser roto por el sonido de un mundo que venía a reclamar sus muertos. La fortaleza había caído. Solo faltaba que sus ocupantes se dieran cuenta. La caída de un imperio no suele anunciarse con el estruendo de una batalla, sino con el susurro de una palabra en el lugar equivocado. La jactancia de una asesina en una celda anónima fue la onda expansiva que, tras viajar por los pasillos burocráticos del sistema, llegó finalmente a las puertas del desierto. La maquinaria legal, lenta pero implacable, se puso en marcha, dirigiendo su mirada hacia un punto olvidado en el mapa donde un profeta del caos reinaba sobre un reino de polvo y miedo. El primer asalto no fue una operación táctica contra un enemigo del Estado, sino una intervención casi rutinaria. Los vehículos policiales que levantaron una nube de polvo al acercarse al Barker Ranch no buscaban a los artífices de un apocalipsis, sino a ladrones de coches. Esta banalidad fue el primer golpe a la mitología del rancho. La fortaleza inexpugnable, el santuario del fin del mundo, iba a ser violado no por una legión, sino por un puñado de agentes cumpliendo con su trabajo. Al cruzar el umbral invisible del rancho, los agentes no encontraron un campamento militar, sino un ecosistema de miseria organizada. El aire estaba cargado de una quietud paranoica. Los rostros de los seguidores, delgados y con la mirada perdida, reflejaban una lealtad que bordeaba el estupor. Cada objeto fuera de lugar, cada vehículo sospechosamente modificado, cada cabaña en estado de ruina, era una pieza de un rompecabezas que los agentes aún no sabían que estaban montando. La detención del líder y de varios de sus acólitos se ejecutó con una eficiencia anticlimática. No hubo resistencia mesiánica, ni un último sermón desafiante. El hombre que se creía la reencarnación de Cristo fue esposado por cargos de hurto mayor. En ese instante, la ilusión de soberanía se evaporó. El rey era despojado de su corona no en un golpe de Estado, sino en una simple redada policial, demostrando que los muros de su reino eran tan frágiles como la ley que despreciaba. La separación física de los miembros fue el golpe de gracia a la arquitectura psicológica del imperio. Lejos de la influencia hipnótica de su líder y del eco constante de la paranoia grupal, los seguidores fueron confinados en la esterilidad de celdas individuales. El silencio, antes una herramienta de control en el desierto, se convirtió en un espacio para que la duda y la memoria de un mundo anterior comenzaran a resurgir. Con las piezas del puzzle encajando a una velocidad vertiginosa, las fuerzas del orden regresaron al rancho. Esta vez, el despliegue fue masivo. Helicópteros sobrevolaban el cañón, sus rotores rompiendo un silencio que había durado años. El sonido no era solo el de una máquina, sino el del mundo exterior irrumpiendo con una fuerza abrumadora. El búnker ya no estaba aislado, estaba bajo asedio. La casa de piedra, el santuario del profeta, fue sistemáticamente desmantelada. Ya no era un espacio privado, sino un objeto de investigación forense. Los agentes levantaron las tablas del suelo, golpearon las paredes en busca de compartimentos secretos y registraron cada centímetro con una minuciosidad profana. La fortaleza estaba siendo eviscerada, sus entrañas expuestas a la luz cruda de la ley.
De las cavidades ocultas del rancho emergió el arsenal. Cuchillos, rifles y pistolas, cuidadosamente envueltos y escondidos en el subsuelo o en los chasis de los vehículos, fueron sacados y catalogados. Las herramientas con las que se iba a iniciar el fin del mundo se convirtieron en pruebas de cargo, mudos testigos de una guerra que solo se libró en la mente de su general. Los todoterrenos, antes orgullosos carros de una caballería apocalíptica, fueron reducidos a su verdadera condición: vehículos robados. Enganchados a grúas y arrastrados fuera del rancho, su partida simbolizó la confiscación del poder material del reino. Los símbolos de estatus del Imperio del Desierto acabaron en un depósito municipal, etiquetados y numerados. En una de las cabañas, los investigadores encontraron el altar a la vanidad herida, el rudimentario estudio de grabación, los magnetófonos, los cables y las cintas que contenían las canciones de un músico frustrado fueron embalados como evidencia. La génesis del resentimiento que había alimentado todo el horror fue confiscada, convirtiéndose en un apéndice grotesco en el expediente de un asesinato en masa. Los seguidores que quedaban en el rancho, ahora sin su líder, se transformaron de acólitos a testigos. Sus mentes, antes un reflejo de una única voluntad, se convirtieron en archivos vivientes del horror. En los interrogatorios, sus relatos fragmentados comenzaron a tejer un tapiz coherente de manipulación, miedo y violencia, convirtiendo la psicología del rancho en la prueba más irrefutable de todas. Entre los escombros y la suciedad se encontraron escritos, fragmentos de profecías, listas de posibles objetivos, dibujos crípticos. Eran los planos de la locura, la doctrina del caos puesta sobre papel. La ideología que había sido predicada al calor de la hoguera se materializó en documentos que ahora serían analizados bajo la luz fluorescente de un laboratorio criminalístico. Los investigadores se asomaron al agujero sin fondo, el epicentro simbólico del rancho. No encontraron un portal a otra dimensión ni los huesos de disidentes. Solo vieron un pozo seco, lleno de arena y escombros. La fuente de tanto poder mitológico se reveló como lo que siempre fue: un vacío. Su misterio, como todo en el rancho, se desvaneció bajo el escrutinio de la realidad. El perímetro del reino caído fue delimitado con cinta policial amarilla. Las fronteras que antes eran invisibles y psicológicas, ahora eran físicas y legales. El espacio soberano de un profeta se convirtió en una escena del crimen controlada por el Estado. El rancho, que había sido diseñado como una negación del sistema, fue finalmente absorbido y clasificado por él. La noticia de la conexión entre los crímenes de Hollywood y la comuna del desierto atrajo a los medios de comunicación como un imán. Las cámaras invadieron la soledad del cañón, proyectando la imagen del sórdido rancho en las pantallas de televisión de todo el país. El santuario secreto se convirtió en un espectáculo público, su miseria expuesta como una advertencia macabra. La propia arquitectura del lugar se convirtió en un fiscal silencioso. Cada viga podrida, cada pared de piedra manchada, cada trozo de metal oxidado ya no hablaba de pureza ascética, sino de abandono moral. La estructura, concebida para aislar y proteger a sus habitantes del mundo, se reveló como la trampa perfecta que los había contenido junto a todas las pruebas de su culpabilidad. El inventario final del imperio fue desolador. No se encontraron lingotes de oro ni obras de arte, sino un amasijo de bienes robados, armas de segunda mano y las vidas rotas de jóvenes desorientados. La riqueza del reino no era más que la suma de sus delitos, la acumulación de la basura de un mundo que pretendía destruir mientras se alimentaba de él. Cuando el último vehículo policial abandonó el cañón, llevándose consigo al rey y a lo que quedaba de su corte, el silencio regresó al Barker Ranch, pero ya no era un silencio cargado de profecías y miedo. Era el silencio hueco de una tumba, el eco de un poder que se había consumido a sí mismo, dejando atrás solo los huesos de una fortaleza construida sobre la nada. Entonces, ¿dónde reside realmente el poder? ¿En el hormigón? ¿O en lo que sobrevive a su caída? Suscríbete para explorar las ruinas de otros imperios y descubrir las verdades que se esconden bajo sus cimientos.
El arquitecto de este reino de polvo nunca regresó al desierto. Charles Manson no presenció su apocalipsis prometido. En su lugar, su universo se contrajo a las dimensiones de una celda de hormigón. Murió en prisión en 2017, un espectro de una era pasada, su nombre convertido en un atajo cultural para el mal, pero su poder real reducido a una nota a pie de página en los anales de la criminología. La fortaleza que construyó para desafiar al mundo fue incapaz de protegerlo de un destino de absoluta banalidad. El rancho Barker, despojado de su rey, no encontró la paz. Se convirtió en un lugar maldito en el imaginario colectivo, un imán para un tipo diferente de seguidor. El turista de lo macabro, el cazador de mitos, el buscador de una energía oscura que creían impregnada en la tierra. Durante décadas, la propiedad permaneció en un limbo, pudriéndose lentamente bajo un sol indiferente, un monumento a su propia infamia, visitado solo por los ecos de su historia. En 2009, el fuego llegó como un juicio final tardío. Un incendio de origen sospechoso consumió lo que el tiempo y el abandono habían dejado en pie. Las cabañas de madera, los autobuses que sirvieron de dormitorios, toda la frágil infraestructura del terror fue devorada en una sola noche de llamas. Fue como si la propia tierra, tras soportar durante años el peso de la memoria, intentara una purga violenta, un intento de cauterizar una herida que se negaba a cerrar. Hoy solo sobreviven las cicatrices. Los cimientos de piedra de la casa principal, ennegrecidos por el hollín, dibujan en el suelo el contorno de un fantasma. Los esqueletos oxidados de los vehículos, medio sepultados por la arena, son los únicos vestigios de aquella caballería apocalíptica. El rancho no fue demolido ni monumentalizado. Simplemente se le permitió desaparecer, entregado a los elementos para un borrado lento e incompleto. En el centro de esta desolación, el agujero sin fondo perdura. El pozo seco sigue siendo un círculo perfecto de piedra oscura, una pupila de vacío que mira al cielo. Ya no es un altar, ni un púlpito, ni un portal a otra dimensión. Es simplemente un agujero, su vacío ahora literal, despojado de la mitología que una vez le dio poder. Su supervivencia es la ironía final. El símbolo de la nada es lo único que el tiempo no ha podido borrar del todo. El legado del rancho no es arquitectónico, sino simbólico. Es la prueba material de que las fortalezas más aterradoras no se construyen con piedra, sino con ideología. Demuestra que un espacio puede ser un arma, que el aislamiento puede convertirse en una jaula y que la promesa del paraíso es a menudo el plano más eficaz para construir un infierno en la tierra. El hombre murió en cautiverio, su cuerpo reclamado por el mismo sistema que había jurado destruir. El rancho fue consumido por el fuego, su cuerpo reclamado por el mismo desierto que había intentado dominar. Arquitecto y arquitectura compartieron un destino paralelo, una aniquilación que fue a la vez total e incompleta, dejando tras de sí no un monumento, sino un mito persistente. La historia de este antipalacio demuestra que cualquier poder erigido sobre la aniquilación de la voluntad ajena contiene la semilla de su propia destrucción. Cuanto más absoluto es el control, más frágil es su cimiento. El rancho no se derrumbó por un asalto externo, implosionó por el peso de la vanidad y la paranoia que lo habían creado desde el principio. Estas ruinas no hablan de opulencia perdida, sino de una ambición mucho más oscura, la de construir un imperio sobre la fractura de la mente humana. El vacío que ahora domina el cañón de Panamint Valley no es una ausencia, sino la presencia palpable del final de una historia, el silencio que sigue al colapso de una realidad fabricada. Lo que tememos no es al monstruo, sino al vacío que representa. El rancho fue la manifestación física de ese vacío, un lugar diseñado para convencer a sus habitantes de que nada fuera de sus muros importaba. Su fracaso definitivo es un recordatorio de que ninguna muralla, ya sea física o psicológica, es verdaderamente impenetrable. Quizás las estructuras que construimos dicen menos sobre el poder que creemos poseer que sobre nuestro profundo miedo a ser insignificantes, a ser borrados por la vasta indiferencia del mundo.
Si historias como esta te hacen ver el poder desde un ángulo diferente, suscríbete para seguir otras caídas tan asombrosas como esta.